vamos a empezar la lectura e interpretación de planos de instalaciones. Vamos a ver un poquito de las instalaciones en los edificios, las tripas que hay. Los temas va a ser instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria. Y vamos a ver un poquito de qué se trata, de qué es esto de saber leer los planos de instalaciones en la obra, ¿no? Y de repente, pues, ¿de qué se trata? Pues saber los tubos y cables que pasan por todos lados. Aquí vemos una instalación y vemos que hay diferentes tubos y que tienen diferentes colores y que tienen algunas nomenclaturas. Las vamos a ir viendo poco a poco, pero vean que esto es pues un poquito de lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a empezar con la instalación eléctrica. Tenemos que empezar por alguna instalación. Vamos a empezar con lo eléctrico. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues los datos del proyecto son muy importantes. Todos los planos de instalaciones, todos los planos, tienen como base los planos arquitectónicos. Y en los planos arquitectónicos nosotros vamos a ir marcando por dónde pasan las instalaciones. Dependiendo del tipo de instalación, va a ser el tipo de simbología que vamos a utilizar. Y ese tipo de simbología, aunque no hay un manual o un código que diga así se tiene que hacer, pues sí es un acuerdo internacional y una lectura de estas instalaciones se puede hablar en cualquier idioma porque los símbolos son muy similares, son casi los mismos. Entonces, inclusive algunas anotaciones se hacen con acuerdos en normas internacionales como ASHRAE, o se puede hacer algunas anotaciones de cosas que en todo el mundo se utilizan. Y para empezar en instalación eléctrica, por lo que tenemos que saber qué es la potencia instalada, o sea, cuántos aparatos van a consumir energía. Después vamos a necesitar saber cuánta energía vamos a necesitar en el día y qué tipo de conexión. El tipo de conexión va a ser si es monofásica, bifásica, trifásica, lo vamos a explicar un poquito más. Y el voltaje, no en todos los países se trabaja en los mismos voltajes. Inclusive tampoco en los ciclos, hay 50 MHz o 50 Hz, 60 Hz, eso lo vamos a ver más adelante, pero estos datos sí son importantes para empezar a hacer la instalación eléctrica y poder hacer la distribución. Son indispensables para la realización de la instalación eléctrica los planos eléctricos, y ahí vamos a ubicar todo el equipo que va a estar instalado. Y el plano arquitectónico es a donde vamos a ver toda esta información. En instalaciones es muy importante ver el corte. Ya Fernando Flores les habló de este tema en arquitectónicos, y ya saben, el corte es como si viéramos en alzado el edificio y que pudiéramos ver por dónde pasan las instalaciones para saber hacia qué lado van a tener el abasto o a sacar, dependiendo del tipo de instalación que utilicen. Y en este caso de instalación eléctrica, pues aquí podemos ver que este es un croquis en donde vamos a ver que viene la cometida, viene un medidor, viene un interruptor, viene mi tablero general de distribución, y luego a través de circuitos vamos a alimentar los diferentes tipos de equipos que requieren de energía eléctrica. Puede ser en fuerza, puede ser en iluminación o luz, como lo conocemos en México, es luz y fuerza, ¿no? Y entonces aquí podemos ver qué conecta spot, qué circuito conecta a un spot o a una lámpara o un luminario, y qué circuito conecta a contactos que van a estar en receptáculos. El receptáculo, acuérdense que es la cajita, y el contacto es la toma, ¿no? La toma eléctrica. Tenemos que también saber cómo es la energía. La energía en México se genera por diferentes tipos de fuentes. Hay fuentes que son de energía limpia, hay energías
fósiles para quema de gasolinas o quema de oleoductos o de petróleo. Hay eólica, hay nuclear, hay hidroeléctricas, hay carboeléctricas, hay termoeléctricas y las de ciclo combinado, que pueden ser 2, 3 o 4 tecnologías que producen energía eléctrica. En México, el gran fuente de producción son las carboeléctricas y las de ciclo combinado. Estas son las que más producen energía en México. Ahorita esta fuente es del 2020. Aquí dice, bueno, la carboeléctrica es el 9%, no que era de las mayores. Sí, es que empieza la carboeléctrica con el ciclo combinado y luego ya otras fuentes son las que terminan de generar energía. En México solamente el 15% de la energía se produce a través de energías renovables y se distribuye la energía en alta tensión. La energía en México en alta tensión se distribuye entre 110 kVA hasta 400 kVA. Y después de eso se baja a media tensión. Cuando llega a la ciudad se baja a media tensión y de media tensión llega a las casas, y cuando llega a la casa, el transformador que está fuera de la casa lo que hace es, en media tensión, la baja y ya la podemos utilizar para el consumo de energía en nuestras casas. El voltaje que utilizamos en los aparatos de nuestras casas es de 110 y 120 volts, es un rango. Este rango es el rango que va a consumir la energía del 90 y tantos % de nuestros equipos en casa, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Empieza la fuente, que puede ser cualquiera de las fuentes antes mencionadas, llega a un centro que está en alta tensión para poderle empezar a distribuir, empieza a recorrer grandes distancias hacia las ciudades, porque estas fuentes generalmente están fuera de las ciudades, llega a un centro de distribución, llega a la ciudad. En esta ciudad hay un centro que va a bajarle la tensión de alta a media y se empieza a distribuir en la ciudad la energía hasta fuera de nuestras casas y entonces ya la podemos consumir. Las industrias generalmente utilizan voltajes de 440 a 480, comercios e industria pequeña de 220 a 240 por el tipo de máquinas que son más pequeñas, y ya de uso doméstico hablamos ya de 110 a 120 volts. Los componentes de la instalación, ya vamos hablando de solamente baja tensión, ya estamos hablando de baja tensión. Ya cuando llega a nuestra casa en baja tensión, vamos a tener conductores eléctricos, los cables, los interruptores, que pueden ser de pastilla, pueden ser termomagnéticos, pueden ser de cuchilla, fusibles, los centros de carga, que son nuestros tableros, contactos y apagadores para luz, lámparas, y las canalizaciones y accesorios, que ya podemos hablar de fuerza, ¿no? Entonces, ya empezamos nosotros a hablar específicamente de la energía que vamos a utilizar en nuestras casas. Ya esta energía es el uso cotidiano de tipo doméstico, ¿no? Pero aquí va a haber una gran diferencia. Aquí hay una gran diferencia. Hace aproximadamente 30, 40 años, muchas de las casas construidas en México, cuando se construían, lo que daba abasto de energía a la casa era el alambre eléctrico, que es un sólido, el cable sólido, que conduce la energía. Estos cables, ya con el tiempo empezamos a ver que eran peligrosos, porque se calientan. En el momento que empiezan a tener la conducción eléctrica y hay una alta en el voltaje o hay una baja en el voltaje, o en algún punto estamos consumiendo mucha energía y jala mucha energía a través de este alambre, el alambre empieza
a calentarse por la conducción de energía. Y entonces, en el momento en que empieza a calentarse, se puede incendiar. El 92% de los incendios de la Ciudad de México son producidos por una falla eléctrica. Puede ser un chispazo, puede ser que se caliente el alambre, puede ser una mala conexión, puede ser un mal amarre, y esto causa el incendio. Con el tiempo se fue sustituyendo por cables. El cable son varios alambritos más delgados que están trenzados, que se trenzan para poder conducir la energía. La conduce de manera más eficiente, no se calienta tanto, los alambritos delgados no se calientan tanto, y esto va a ayudarnos a evitar que haya un incendio por calentarse el conductor eléctrico. Y ya recientemente se empezaron a utilizar los cordones. Los cordones es una serie de alambres más delgados que están trenzados y que nos pueden dar el diámetro de nuestro, que vamos a necesitar para conducir la energía eléctrica hacia nuestro servicio eléctrico que vamos a tener. Estos tipos son rígidos, estamos hablando del alambre en específico, semiflexible, que ya es el conductor formado por alambres más delgados, que es nuestro cable, y el cordón, que ya le decimos que es muy flexible, que este sí se puede doblar y que no nos vaya a causar algún conato de incendio o algún problema eléctrico. Es un poquito más flexible nuestro cordón. Y estos ya están hechos, ya están fabricados con una cubierta protectora. Esta cubierta protectora es para que nos dure más nuestra instalación. Esta cubierta protectora lo que hace es proteger al cable, al alambre, de los rayos solares, de que no se nos vaya a calentar mucho, de aislarlo térmicamente del exterior, de este tipo. Tenemos un aislante interno, que el aislante interno es si se calienta el cobre, no vaya a incendiar el plástico. Entonces, este es un tipo de aislante. Y ya en la parte del alma, en la parte central, tenemos nuestro conductor eléctrico. Hay muchos tipos de cubiertas, hay muchos tipos de uso, hay muchos tipos de cordones, muchos tipos de alambre. Todo esto tiene que ver con el tipo de servicio que quiere brindar. Por ejemplo, es diferente el cable que va en exteriores al que va en interiores. El que va en exteriores tiene protección contra rayos UV, para que no se cristalice el plástico, para que sea un poquito más flexible, tiene protecciones contra lluvia, polvo, rayos solares, este tipo. Este es para exteriores. Para interiores, pues no se necesita que tenga protección de rayos UV, ni que tenga protección para lluvia, pero sí que tenga protección de polvo. Y ya por el tipo de servicio, pues puede ser algún tipo de cable que nos proteja sobre calentamiento, sobre todo, por ejemplo, en la parte norte del país. Se puede calentar por la temperatura externa, un cable, y entonces al calentarse pues se puede incendiar, ¿no? Entonces, esto hay que ver qué tipo de servicio se va a brindar para saber qué tipo de alambre vamos a utilizar. Aquí vamos esta es una recomendación que yo les hago, esto lo vamos a ver en la norma 001-2012, que ya está por cambiar este año, la norma mexicana oficial ya va a cambiar para el 2000, o sea, ya va a ser NOM 001C de 2020, y nos aconseja que usemos por colores las fases. Esto es muy recomendable, esto se hace en muchas instituciones que dicen, oye, yo para fase 1, siempre que utilices la fase 1, vamos a usar el color negro. Fase 2, color rojo, fase 3, color azul. Siempre para neutro va a ser blanco o gris, para tierra va a ser verde, hay unos verdes que vienen con líneas amarillas, y para tierra
desnuda, pues obviamente no trae plástico, vamos a usar el cable. Y esto nos va a ayudar a nosotros a identificar las fases para que no, en el tablero no haya desbalanceo de fases. Ahorita vamos a explicar un poquito esto de las fases y cómo balancear nuestras cargas y nuestros sistemas eléctricos siempre estén balanceados. ¿Qué significa? Que las fases, entre fases, no haya una diferencia mayor del 5% en su uso o su consumo, para que no sea tan grande la diferencia entre ellas y que una fase no esté trabajando de más. Pero siempre se recomienda que sea del mismo diámetro de las fases o mayor. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, el neutro no trae corriente, pero cuando hay una sobrecorriente en algún equipo o algo, por ahí va el regreso de la energía eléctrica. Acuérdense que la energía alterna, que es la que vamos a utilizar en nuestras instalaciones, trabaja en doble sentido, o sea, siempre va y viene, siempre va y viene. Entonces, en el momento en que vea que hay un lugar que no causa resistencia, por ahí se va a transmitir. En este caso va a ser el neutro. Y para que pueda absorber un sobrevoltaje, por eso es de igual o mayor diámetro que las fases que estamos utilizando, para que pueda absorber por ahí la energía, digamos, de sobra o los voltajes de sobra y que no vaya a haber una falla en nuestra instalación eléctrica y vaya a causar un conato, ¿no? Aquí hay un ejercicio de demostración, ahorita nos vamos al Excel, pero la idea es que ustedes puedan identificar entre qué sistema vamos a tener, si es un sistema monofásico, bifásico y trifásico. El sistema monofásico ya no se recomienda que se utilice, ya este sistema monofásico utiliza diámetros de cable más grande. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a entender por qué es esta cuestión, y puede llegar más rápido a la falla, o sea, en menos tiempo puede causar falla y se puede calentar las fases. Ahorita voy a dejar de compartir esta parte, nos vamos a ir a un pequeño ejercicio donde ustedes vean cómo es esto de la distribución. Entonces, déjenme dejar de compartir, les voy a compartir un pequeño Excel para que vean ustedes esta parte. Y vamos a suponer, miren, aquí vamos a ponerle los datos para que vean que lo podemos hacer como sea. El único chiste es tener el balanceo de cargas. Aquí ya tenemos los datos de esto. Vamos a poner cualquier cosa y van a ver cómo se deben de balancear el sistema bifásico y trifásico. Por ejemplo, aquí en su pobre casa yo tengo focos de LEDs, entonces yo puedo decir la potencia de unidad del foco de LED pues es 15 watts, número de unidades que yo tengo, pues yo sé que yo tengo 17 focos, fluorescentes no tengo, incandescentes menos, no hay muchísimo, halógeno, aquí tengo 2, 6, 8, tengo 8, yo tengo 8 focos distribuidos en 3 lámparas y me consumen 25. Son 455 watts de potencia instalada, y de receptáculos son mis enchufes, mis tomas de corriente. Cuando son sencillos, nada más es una toma, aproximadamente me consumen 180 watts. Los dobles son de 360 y corriente regulada 360. Entonces, yo sé que en mi casa hay 4 de los sencillos, de los dobles yo tengo 8 y de corriente regulada tengo 2. Y entonces yo ya sé que mi potencia nominal es luz más fuerza, ¿no? Aquí lo tengo. Luz y fuerza me están dando 4.775 watts de potencia instalada, y
si yo, vamos a decir, estoy 8 horas al día en la casa, vamos a decir, 3 en la mañana, que me levanto, me baño, me preparo el desayuno, salgo a trabajar, y 5 en la noche que llego, ceno, me preparo la cena, veo la tele o las noticias o cualquier cosa, y ya después me voy a dormir. 8 horas promedio al día de uso doméstico. Entonces estamos hablando que mi consumo anda en 38,200 watts, ¿no? ¿Eso qué significa? Si yo me voy a los amperes, son casi 40 amperes a 120 volts. Esto es por la ley de Ohms. Ya saben que es potencia es igual a voltaje por amperaje. Entonces, aquí ya tenemos en un sistema bifásico una de estas fases. Pues lo que me tiene que dar es que en el circuito 1 y circuito 3, aquí los tenemos, circuito 1 y circuito 3, tienen que sumar 2380 en barra la barra de la fase 1, y en la fase 2, en la barra de la fase 2, 2388 watts a 20 amperes en un voltaje de 120. Mi kilowatts hora de consumo promedio es 3.82 kilowatts. Me los puedo enseñar mi recibo de CFE, y es lo que me dice que ando consumiendo yo en promedio. Esto es el sistema bifásico. Y si fuera el sistema trifásico, entonces me dice en fase 1, fase 2, fase 3, voy a tener circuito 1, circuito 2, circuito 3, y se divide de manera equilibrada mi consumo. Y entonces yo ya tengo aquí que en fase 1 voy a tener 151, 3000 y 3000. Aquí no sé por qué no cambia. Porque aquí hay que hacerlo de manera manual. Bueno, ahorita lo hacemos, pero tienen que quedar aquí balanceadas entre la fase 1, la fase 2 y 3, fase 3 y 1, y que no haya diferencia. Si yo le cambiara cualquiera de estos datos, vamos a ver 300, aquí cambiaría y entonces ya hay un desbalance. Todavía estoy dentro de norma, pero hay un desbalance entre mis fases, si se puede notar. Entonces, aquí lo que se recomienda es que estén perfectamente balanceadas, que mis cargas estén equilibradas entre mis fases, como estos dos casos, y de esa manera mi tablero va a trabajar bien. ¿Por qué es importante estos datos? Porque estos datos me van a decir el diámetro del cable que voy a utilizar. Ese diámetro de cable que voy a utilizar, aquí en mi tabla, yo utilicé la tabla de Aviacom, una empresa mexicana que se dedica a los cables eléctricos, y aquí me dice, estamos en la Ciudad de México, lo recomendable es utilizar estos grados centígrados a 75, y me dice que el cable del número 12 me puede conducir hasta 25 amperes. En bifásica utilizo aquí dice que vas a conducir 20 amperes, pues me conduce hasta 25. Es importante remarcar aquí que los cables del número 14 actualmente, por norma oficial mexicana, no se deben de utilizar en instalaciones eléctricas. El diámetro del cable mínimo que se tiene que utilizar en instalaciones eléctricas es del número 12. Ya si el aparato trae un cable más delgadito, del 14, del 16, es otra cosa. Pero en instalaciones eléctricas no podemos utilizar cable del número 14, por norma. Ya la norma nos lo prohíbe. Y ya con eso, pues ya me salen una serie de datos. Yo puedo decir, pues voy a utilizar aquí, esta era del ejercicio anterior, voy a utilizar mi calibre, el número, aquí vamos a decir, pues va a ser calibre del número 12, los milímetros que voy a utilizar, y me dice que es 3.31, el amperaje que puedo producir son 25.
El alimentador que voy a utilizar ya va a ser un poquito diferente. Aquí me está diciendo que voy a utilizar un transformador y en dibujo, pues ya me vas a decir, oye, pues vas a consumir al día 18.45. Viene de acá. Este es del ejercicio anterior, pero bueno, este es mi transformador. Va a trabajar al 33%. Son 18.45 kilowatts hora que va a utilizar con un transformador de 16. El transformador va a trabajar a 16 kVA y no existe uno específico como este. Entonces, el más cercano que se produzca de manera comercial es de 25 y está sobrado 33%. No se recomienda que sea tanta la diferencia, se recomienda de un 10 o 20% que esté el transformador de sobra para poder aguantar la baja y la alta en el voltaje. Podremos utilizar uno de 20, pero ya tendríamos que mandarlo a pedir específico. Si es de 20, pues baja a 16, estamos en rango, pero hay que mandarlo a pedir. Y esto ya nos dice, ok, pues aquí ya tienes tu acometida, vas a utilizar un cable del número 2 para que llegue a un circuito. En el circuito pues vas a tener en un circuito 15 amperes, estos son de iluminación. Circuito 2, circuito 4 van a ser de contactos y van a conducir 25 amperes. Vas a usar cable del número 10. Se distribuye circuito 1 y circuito 2 en planta baja, circuito 3, circuito 4 en planta alta, para distribuir a spots y contactos y de esa manera ya tener nuestra instalación eléctrica, ¿no? Aquí ya podemos ver semifásica, en trifásica pasa exactamente lo mismo. En circuito 1, iluminación, circuito 2, iluminación, circuito 3, iluminación, y luego volvemos otra vez en fase 1, contactos, circuito 4, contactos, fase 2, circuito 5, y así sucesivamente nos vamos conectando a cada una de las barras, que son las fases que vamos a utilizar. Los interruptores de 20 amperes, ya vimos que estábamos en el rango de 20 amperes, y nuestro tablero pues, tiene que ser para soportar 150 amperes en tres líneas o en 3 barras. Ahorita vamos de nuevo a nuestra exposición. Y aquí tenemos que para esto vamos a utilizar este tipo de iconografía o simbología. Esta simbología nos va a decir qué tipo de equipo va a consumir nuestra energía. Van a ser spots, van a ser lámparas enerbotantes, de empotrar, de sobreponer, dónde van a estar ubicadas, con qué cable lo vamos a conectar, los tipos de receptáculos, si son múltiples en muro, si son sencillos, si tenemos algún tipo de salida especial. Por ejemplo, el horno de microondas, ese circuito debe de ser exclusivo para alimentar el horno de microondas, porque en el momento en que se enciende, jala energía, es el golpe en el momento que se enciende, jala tanta energía que conduce 1000 watts, así, en un microsegundo. Si está otro equipo conectado, se puede llegar a dañar la parte electrónica de ese equipo, ¿no? Entonces, eso podría ser una salida especial, salida a microondas. Tenemos equipos que pueden estar conectados a motores, podemos tener termomagnéticos, un interruptor termomagnético o tipo de navajas o cuchillas, o interruptores en 3 polos o 3 fases, y así sucesivamente la instalación eléctrica. Aquí vemos algunos planos, que este es
un plano donde vemos su simbología y que vamos a ponerle notas. Vamos, aquí en el curso les vamos a enseñar a leer este tipo de notas y de qué nos está hablando y qué significa cada simbología que estamos viendo aquí, cada símbolo que nos va a decir, bueno, pues aquí vamos a poner una lámpara incandescente que ya están en desuso, ya, algunas cosas están regresando como ornatos, si ustedes últimamente han ido a ver algunos restaurantes, ya hay unos focos incandescentes que tienen la resistencia y se ve muy bonita la luz, entonces simplemente de ornato, pero fuera de eso no se deberían de usar los equipos incandescentes porque utilizan mucha energía para poder producir luz. Lo que está sucediendo es que hay un filamento que se calienta, este filamento al calentarse empieza a emitir luz y entre mayor temperatura adquiera, es el color de la luz que nos va a emitir. En baja temperatura, hablando de baja temperatura, estamos hablando más de 1000 grados, sería color amarillo, entre 3000 y 4000 sería un color blanco, que le decimos luz natural, y después de eso ya es luz azul. La luz azul es mayor temperatura y ya las tonalidades de un color azul, ¿no? Entonces, por eso las lámparas incandescentes no debemos utilizar, mejor otras que a través de una reacción química, como la fluorescente, los LEDs, nos produzcan luz. Y aquí vemos cómo se conecta, aquí vemos cómo hay lámparas que están conectadas y estas lámparas que están conectadas están ya sea empotradas o de sobreponer, que nos van a emitir luz y nos están diciendo en qué circuitos están conectados. Aquí vemos una planta, igual vemos aquí su diagrama unifilinear muy chiquito, dice viene la cometida, viene un medidor, viene aquí un interruptor de pastillas, nuestro tablero general de distribución. Este siempre es importante que esté antes del tablero para poderle dar mantenimiento a nuestra instalación o poder cortar la energía a nuestra instalación y que no se vaya a dañar por alguna sobrecarga. Y de este tablero se distribuye ya a iluminación, motores, contactos y algún tipo de instalación especial que tengamos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, que nos dice que viene la energía, pasa por un registro, obviamente estos están en piso, llega a nuestro tablero general de distribución y de aquí se empieza este circuito que me dice que es el circuito 3, va a alimentar el circuito 3 a contactos y aquí hay contactos sencillos porque son de 180 watts. Y en el tubo, eso significa T y luego de 3/4 de pulgada, vamos a conducir dos cables del número 10 y un cable del número 12 desnudo. Eso es lo que significan estas letras que están aquí. Y es lo que nos está diciendo, por aquí vas a conducir en un tubo de 3/4 de pulgada 3 cables para conectar estos contactos. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, está el circuito 5, por acá anda el circuito 7, y así sucesivamente nos va a decir cómo vamos a distribuir y por dónde pasan. Por ejemplo, este pasa por piso, este pasa también por piso, nuestros conductores eléctricos. Y aquí está la bomba de la cisterna, este es un circuito único, y así sucesivamente. Y aquí es precisamente esto que les decía, tubería de 3/4 de pulgada, 19 milímetros, que conduce dos cables del número 10, que puede ser fase y neutro, más uno desnudo, tierra, y es del circuito 4, que pertenece al circuito 4, que lo vamos a encontrar aquí en nuestro tablero general de distribución. Ahorita, perdón que me vaya así de rápido, porque son 3 instalaciones para que nos dé tiempo de ver todas. Aquí viene la lectura de planos en instalación hidráulica. Y lo que nos dice aquí, también tenemos que tomar en consideración las normas oficiales mexicanas y el reglamento de construcción del Distrito Federal.
La instalación hidráulica, nos va a decir, oye, ¿cómo te llega el agua? ¿Cómo te llega el agua? ¿Cómo la almacenas? ¿Y cómo la distribuyes? Y en plano, lo que vamos a ver es por dónde pasa. Y ese por dónde pasa nos tiene que decir el tubo, el tipo de agua que vamos a llevar, el tipo de fluido que vamos a llevar, la dirección hacia dónde se dirige ese líquido y a qué está conectado esa instalación, porque acuérdense que puede ser en agua fría o en agua caliente. Y para eso vamos a utilizar la iconografía. La iconografía nos va a ayudar a identificar a los tubos y que nos digan saber por qué tubo está pasando qué cosa. Agua fría, agua caliente, puede ser que ya venga el agua de regreso, agua gris, jabonosa, negra, etc. Ahorita nada más vamos a hablar sobre la hidráulica, que es agua potable, y cómo llega a la distribución de nuestra casa. Primero, pues todo esto viene escrito, viene documentado en el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal. Y en específico nos dice el título séptimo de las instalaciones, se debe de disponer con las garantías de eficiencia y operatividad de las mismas, hablando de la hidráulica, y las condiciones en que nos llega el agua. Se habla de los materiales que certifiquen en el artículo 272, el tipo de tubería que tiene que conducir el agua. O sea, no cualquier tubo debe de conducir agua, tiene que tener ciertas características y que estas características nos garanticen la calidad del agua. ¿Sí? Esto es muy importante, la calidad del agua, como es agua potable, como es agua de consumo y agua que va a tener contacto con la piel humana, en caso de lavar los trastes, lavar la ropa, lavar los pisos, al estar en contacto con la piel, es muy delicado este tema. ¿Por qué? Porque hay bacterias que pueden comerse la piel humana y viven en el agua. Son materias anaerobias o aerobias en algunos casos, que si tienen contacto con el agua, estas bacterias, con la piel, se pueden carcomer la piel. O algunas enfermedades como la salmonela, pues viven en el agua también, ¿no? Entonces, por eso la calidad del agua es un tema delicado y tiene que tener ciertas características y condiciones. En la Ciudad de México, el agua se conduce a 14 grados centígrados. Esto es para evitar que se congele o que vaya a producir algunos vapores o que vaya a hacer un caldo de cultivo para ciertas bacterias o enfermedades que pueden transmitirse a través del agua. Las normas técnicas complementarias nos dicen cómo se debe de los criterios mínimos de ingeniería para hacer el diseño, para poder calcular cómo se va a darle presión a los muebles para que puedan funcionar de manera correcta o de manera eficiente. Y se debe de asegurar el buen funcionamiento hidráulico porque, pues primero, el agua es un derecho y después se convierte en un uso comercial, ¿no? Entonces, el agua es un derecho, todos debemos de tener acceso al agua, esto viene inclusive en la Constitución, es parte de nuestros derechos como mexicanos, tener acceso a servicios y por esta razón, pues tenemos que garantizar que este servicio sea proporcionado de la mejor manera posible, ¿no? La instalación hidráulica está normada por varias reglas, vamos a llamarlo así, varias normas, que nos van a decir, oye, las características que debe de tener la tubería tienen que considerarse que no vayan a propiciar la reproducción de bacterias, que no vaya a producirse enfermedades por el consumo del agua, que el agua no se nos vaya a pudrir, que tenga cierto nivel de cloración para matar enfermedades o bacterias. Los equipos que van a conducir también tienen que tener ciertas características. En donde vamos a almacenar el agua también tiene que tener ciertas características. Y todo eso viene
en las normas que la ONCE nos va a decir estas características porque ya fueron sometidas en laboratorio y las pruebas ya se hicieron para que garanticemos la calidad del agua. Inclusive hay varios capítulos o apartados que nos dicen los mingitorios no deben de tener un gasto superior a 3 litros, esto es para no desperdiciar el agua. Las regaderas no deben de tener un gasto superior a 10 litros por minuto. Para eso hay ya cebollas ahorradoras que tienen reguiletes, que pulverizan el agua para gastar menos agua y podernos bañar de una manera adecuada. Las instalaciones hidráulicas en baños y sanitarios de uso público deben de tener llaves de cierre automático, estos que son de sensores o que son, bueno, puede ser el sensor de presencia, que le llaman así, que es el térmico, o el sónico. El sónico no es muy recomendable, pero si son duales, mejor, para evitar los falsos positivos. Entonces, tener una llave con un sensor dual, que tenga estos dos tipos de sensores, es lo más recomendable. Los fluxómetros deben de cumplir con la norma mexicana correspondiente, esto es que a cierta presión, que son de 6 libras por pulgada cuadrada, funcione de manera correcta y que utilicen ya sea en mingitorios 3 litros por minuto o en el caso de los excusados hasta de 6 a 10, ¿no? Lo más recomendable, ya que sean 6. Todos los lavabos, tinas, lavaderos, regaderos deben de cumplir con lo establecido en la norma mexicana C415, que es válvulas para uso doméstico y especificaciones y métodos de prueba. Bueno, esto es utilizar cierto tipo de llaves para los usos del agua, ¿no? Si vamos a lavar trastes, si vamos a lavar ropa, si se va a conectar una lavadora, si se va a conectar un centro de lavado, debe tener ciertas características esta llave para que funcione bien. Y eso va a depender del tipo de sistema de distribución o abasto de agua que tengamos. Por ejemplo, hay sistemas que se utilizan con gravedad, que es el tinaco en la azotea, que es lo más común de uso domiciliario, o sistemas hidroneumáticos. Esto se utiliza mucho en la industria o en oficinas, que es un ciclo cerrado en donde el agua tiene presión constante y en el momento que se abre una llave, por diferencia de presión, se vuelve a inyectar llave y se está constantemente circulando el agua. Es un sistema hidroneumático, es un sistema cerrado que tiene muchas diferencias con un sistema por gravedad. Pero todas estas válvulas están normadas, que va a decir, en el caso de gravedad, la toma domiciliaria es en donde nosotros vamos a tomar el agua, es en México, sobre todo en la Ciudad de México, el Servicio de Suministro de Agua Potable de la Ciudad de México es quien nos va a abastecer de agua. A ellos les tenemos que preguntar, oye, ¿sabes que me voy a conectar? Voy a hacer estos cambios, necesito que tú vayas y me conectes. Y ellos tienen que ir a conectarnos el agua. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos es un delito federal. Esto no es tema menor. El sistema de agua nos tiene que conectar a nosotros y nosotros ya digamos de la válvula para adentro, ya en nuestro predio, entonces ya hacemos nuestras conexiones. ¿Qué nos pide el sistema de SACMES? Lo que tenemos que hacer es precisamente esto, tener nuestra toma y yo ya tengo mi toma en donde tengo mi válvula, mi medidor y mi llave de nariz. Y esto es muy importante que sepan que así debe de estar distribuido. Esto es para no permitir el paso del agua del sistema municipal. Aquí le cortamos el paso al agua. Aquí tenemos nuestro medidor y nuestra llave nariz. La llave nariz es muy importante que esté en nuestra toma domiciliaria. ¿Por qué? Porque el sistema de SACMES va a ir a tomar una muestra de nuestra agua, de cómo nos llega el agua a nuestra casa y ver en qué calidad está esa agua
para ver si lo que está fallando o es el sistema de distribución municipal o ya dentro de nuestra casa es donde existe el problema, ya sea de bacterias, hongos, algas o microorganismos que se estén reproduciendo en la instalación, ¿no? Aquí esto tiene que ver el suministro con el almacenaje. Puede ser que llega el agua, nosotros nos conectamos a una cisterna y esta cisterna es a donde vamos a almacenar el agua y la vamos a elevar a, ya sea en un sistema de tanque elevado, la vamos a elevar a nuestro tinaco y de nuestro tinaco por presión, por gravedad, se va a empezar a distribuir dentro de nuestra casa. O en esta cisterna, nosotros vamos a tomar el agua y a través de un sistema de bombeo a presión, con un sistema hidroneumático, vamos a alimentar nuestra casa. O sea, aquí este es el primer punto. Nuestro tinaco. Eso es lo más recomendable que se da. ¿Para qué? Para que yo tenga un día de abasto en la azotea y que ese día yo pueda utilizar el agua. Y yo tengo 2 días de reserva. Por si no hay agua en el sistema municipal, por lo menos yo tengo 2 días de reserva y pueda utilizar esa agua en días subsecuentes para que no tenga yo problemas de higiene o vaya a causar un problema de salud. Para eso se recomienda que estén almacenadas los 3 días, uno en tinaco, 2 en cisterna, que también, por ejemplo, en el curso les enseñamos a más o menos calcular cómo está esto. Déjenme salirme de esta presentación y ponerles cómo se calcula esto. Aquí, bueno, esto es para calcular la cisterna. Aquí me dice que en habitación o vivienda la dotación mínima son de 150 litros por habitante al día. Y entonces si yo aquí le pongo, bueno, pues, en mi casa somos 4, pues son 4 habitadores, por 150 litros son 600 litros por día, lo que yo tengo que tener en almacenaje, ya sea cisterna o tinaco, 1800 litros. ¿Hay cisternas prefabricadas de 1200 litros? Sí. Entonces esta la puedo comprar y la puedo tener en mi casa. Y el tinaco de 600, de 750, no pasa nada si compro de 600 o de 750 y yo tengo aquí ya mi abasto garantizado para 3 días, cumplo con reglamento de construcción federal, cumplo con las normas mexicanas, sí. De aquí vamos a nosotros, tenemos que considerar que hay tanques elevados o tinacos de 400, 600, 750, 1100 litros, 2200 litros. Yo no, a mí no me gusta mucho recomendar tener tinacos de 2500 litros. ¿Por qué? Porque son 2,5 toneladas de peso de agua que voy a tener en la azotea y van a estar concentrados en un punto, ¿no? Entonces yo prefiero de aquí hacia atrás utilizar los tinacos. Y de acá, prefabricadas, pues hay de 1200, 2800, 5000, 10000 litros, que estas pueden ir, bueno, más bien deben de ir enterradas y que nos garanticen el abasto. Las dimensiones de los muebles sanitarios que me dicen para uso de agua, pues en el escuchado los más comunes son los que tienen de frente 70 centímetros por un fondo de 1.05, lavabos, aquí están las dimensiones para baños públicos y diferentes tipos de muebles que los vamos a necesitar para poder dimensionar en nuestra instalación, en nuestra instalación hidráulica, cómo nos vamos a conectar a este tipo de muebles y las alturas y todo eso para poder diseñar nuestra guía mecánica.
Aquí volvemos acá a la presentación. ¿Por qué me fui hasta tan abajo? Y aquí está nuestra cisterna. Entonces estamos hablando de este pequeño ejercicio que acabamos de ver. Pues que sí tenemos aquí una gran variedad de capacidades de los tinacos. Las marcas no importan mucho, pero aquí nos va a decir, oye, pues un tinaco de 400 litros es para 2 personas, 603, 750 hasta 4, 1000 para 5. Pues más o menos con esto nos podemos dar una idea del abasto de agua. Pero ya vimos que con el cálculo, para 4 personas podemos tener 600 litros en la azotea y si nos alcanza, ¿por qué? Porque tenemos nuestro respaldo en cisterna con 1200 litros. Lo más recomendable de nuestra cisterna, que pase por una bomba centrífuga el agua y poco antes de llegar a nuestro tinaco, poner un filtro. Yo recomiendo siempre que se ponga este filtro. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento se metió basurita en nuestra cisterna. Puede ser basurita muy pequeña, puede ser polvo, pedacitos de hoja. Y a la hora de llegar a nuestro tanque, pues puede llegar aquí a nuestro tinaco, pues aquí ya puede entrar en descomposición. Entonces mejor ponerle el filtro y que toda esa tierra o pedacitos orgánicos se queden en el filtro y que ya de esa manera nuestro tinaco se libere de cualquier tipo de contaminante. Y a la salida de ese tinaco, lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a tener otro tipo de sistemas de filtrado. Pueden ser por rejilla o reguilete, ya lo veremos. La dotación. Aquí lo más importante es que nosotros tenemos que identificar para qué vamos a hacer, o sea, para quién va a ser esa instalación hidráulica, si va a ser para uso habitacional, para algún tipo de servicio, para educación, para alojamiento, oficinas, industrias, y eso nos va a ayudar, pues, esta tabla que nos da el reglamento de Distrito Federal, la dotación mínima que debe de haber por habitante, persona, metro cuadrado, concurrente, asistentes, por el tipo de servicio que va a dar el edificio. Y entonces, ya con base en esa información, nosotros podemos calcular la dotación mínima que debe de haber de agua potable para el tipo de edificio que estemos trabajando. Y entonces, aquí, lo que les había comentado, pues tenemos una casa habitación, que su subgénero es vivienda, la dotación mínima son de 150 litros por habitante, y entonces ya tenemos que nuestra cisterna va a ser de 1200 litros y el tinaco de 600. En el curso les vamos a enseñar a hacer el redimensionamiento de la cisterna para que tengan ustedes idea de más o menos qué dimensiones debe tener esta cisterna y los tinacos que van a utilizar. Número de trabajadores, vas a necesitar un sanitario o medio baño que tenga excusado, WC, y lavabo, por tantos números de trabajadores. Entonces, esto viene también en el reglamento, en el artículo 81 del reglamento de construcciones del Distrito Federal, y se tiene que consultar para saber cuántos muebles sanitarios vamos a poner, dependiendo del uso. Y los planos arquitectónicos pues nos va a decir, oiga, por aquí vamos a pasar los tubos, tenemos que alimentar tantos números de lavabos, tantos números de WCs, si va a haber algún mueble especial, o bidets, o algún fregadero para lavar los trapos para limpiar los sanitarios, pues los planos arquitectónicos son los que nos van a decir a nosotros por dónde pasan estos tubos, ¿no? Y aquí podemos ver la alimentación de agua fría, por dónde pasa, ya que alimenta. Y el corte, pues también tenemos que ver
si lo vamos a pasar por plafón, por piso, en dónde se conecta, qué vamos a conectar. Acuérdense que la mayoría de los muebles que utilizan agua se conectan a 13 milímetros, seríamos la tubería, ¿no? Como mínimo. Y vamos a ver que también tiene cierta simbología. Esa simbología que vamos a utilizar nos va a decir qué tipo de líquido conduce y qué elementos de la instalación hidráulica nos va a permitir o no el paso y por dónde sale el agua que vamos a utilizar y qué tipo de agua vamos a utilizar. Entonces tenemos la tubería de agua fría, tubería de agua caliente. Actualmente los planos ya se recomienda que los planos de obra se impriman a color. Antiguamente salía carísimo, ahorita ya se puede imprimir a color, la diferencia económica no es tanta, ¿no? Las válvulas, vamos a ver diferentes tipos de válvulas que vamos a tener, tipo de globo, tipo de paso, de cierre, check, un montón. Llaves nariz, pues, la llave de fregadero, todo esto. El medidor del agua para saber cuánta agua estamos consumiendo. Las tuercas unión para unir un pedazo de tubo con otro pedazo de tubo. Las columnas de agua fría y columna de agua caliente. El CEU pues, nos está diciendo que es tubería de cobre. Y las simbologías de codo, T, Y, unión, todo esto nos va a decir cómo nos estamos conectando y dónde hay uniones de medio, ¿no? Los temas relacionados en el curso que vamos a ver también en Holcim, pues vamos a hablar un poquito de los sistemas de gravedad, el sistema mecanizado, el sistema de calentamiento de agua, cómo lo podemos calentar, si con gas o sistema pasivo, con los colectores solares, el sistema de captación pluvial, si es captación, almacenamiento, filtración y tipo de uso que vamos a usar para el agua pluvial. Y ya nos vamos a pasar ahorita al manual de interpretación de planos en instalaciones sanitarias, en donde vamos a ver que también es indispensable el uso de los planos arquitectónicos para poder saber por dónde se canalizan y pasan nuestros tubos y a qué se conectan. Y por cómo vamos a sacar el agua negra. Aquí vamos a tomar el tema de que hay dos tipos de agua, bueno, hay tres, vamos a utilizar tres. El agua jabonosa o agua gris, es esa agua que vamos a utilizar con jabón neutro. El agua que utilicemos con jabón neutro se puede reutilizar para otras cosas. ¿Sí? El agua negra no, ¿por qué? Porque ya contiene desechos orgánicos, ya puede llevar a algunas enfermedades, esa mejor la conectamos al sistema de drenaje de la ciudad, pero el agua gris sí la podemos reutilizar, la pasamos por una serie de filtros y la podemos utilizar después para lavar ropa o para descargas sanitarias o para riego, como lo es el agua pluvial. También el agua pluvial la pasamos por un sistema de filtrado y luego la podemos utilizar para descargas sanitarias o riego, no para lavar ropa. ¿Sí? Para lavar ropa no, porque la ropa va a tener contacto con la piel humana, entonces para evitar algún foco de infección, lo evitamos de esta manera. Y las aguas negras pues sí, es todo aquello que lleve sólidos, que lleve algún tipo de contaminante orgánico o inorgánico o químico y que se pueda, esta no la vamos a tratar, no la vamos a filtrar, la vamos a conectar mejor a un sistema de drenaje municipal. Estamos hablando en el caso exclusivo de hogareño o domiciliario. Si tenemos un sistema de limpieza de agua para oficinas o industria, ya estamos hablando de otra cosa, y ahí sí no lo pide ya por ley tener estos sistemas de limpieza de agua negra,
para que no llegue con contaminantes químicos o que estén desactivados los contaminantes químicos, o en el caso de oficinas, que tenga vamos a llamarlo así, un prefiltrado para no cargar de sólidos al sistema municipal de aguas negras. Entonces tenemos 3 tipos de agua. Vamos a tocar: gris, fluvial y negra. La normatividad nos dice en el capítulo 6 de instalaciones que las instalaciones hidráulicas y sanitarias, tratándose de instalaciones sanitarias, las edificaciones deben de contar con sistemas independientes de agua pluvial y agua residual. Por esto que estábamos comentando, que podemos dividir las aguas en tres partes y tal vez reutilizar a través de un sistema de filtrado y de tratamiento el agua gris o fluvial para riego o descargas sanitarias, y el agua negra ya para conectarse a sistema municipal. Y tienen que estar separados. No pueden estar en contacto, inclusive hasta separarlos físicamente de los tubos fluviales de las aguas negras. ¿Por qué? Porque si se llega a dañar uno de estos tubos, que no moje el otro y que pueda haber algún tipo de filtración o contaminación de agua que pueda causar una enfermedad en las personas. Entonces, por esa razón también, hasta físicamente, separar los tubos, ¿no? Los tubos que vamos a utilizar pueden ser de diferentes tipos de materiales. Podemos tener de fierro fundido, de material galvanizado, cobre, PVC, y los diámetros es lo que vamos a ver según el tipo de fluido que conduzcan. Si es agua jabonosa, si es agua pluvial, pues el diámetro va a ser menor que si fuera de agua negra, porque va a conducir el agua negra sólida. Entonces, dependiendo del tipo de servicio que tenga esta tubería, va a ser el diámetro. Lo que sí va a ser común en las tuberías es que van a tener una pendiente mínima del 2% para que el fluido pueda salir por la tubería y que no se atore. Y vamos a encontrar que hay diferentes tipos de líneas de drenaje que van a sacar el agua negra. Vamos a tener, en este caso, esto ya lo que está conectado fuera de nuestra casa, tuberías de plástico, de concreto o hormigón, le dicen en algunos países, tuberías de PVC y tuberías de alta densidad de polietileno, como estos tubos que son corrugados. Esto ya es afuera de la casa y también deben de tener una pendiente mínima del 2%, y aquí nos piden que el diámetro mínimo de conexión sea de 15 centímetros o 6 pulgadas, ¿no? Las bajadas pluviales deben de tener un diámetro mínimo de 0.10 metros o 100 milímetros o 10 centímetros por cada 100 metros cuadrados de azotea o fracción que tengamos en nuestras cubiertas. Los albañiles deben de estar provistos de un origen con un tubo ventilador. Esto es para poder sacar los gases que se producen en aguas grises o aguas jabonosas o aguas negras, para que saquen los gases o vapores que son producto de la reacción orgánica al estarse descomponiendo la materia orgánica, sacar estos humos, porque es metano. Si ustedes recuerdan bien, el metano pues es gas, es el gas natural, lo que utilizamos para calentar en las estufas de gas natural o boilers, pues es el producto de la descomposición orgánica. Y esto puede estar en nuestra tubería de agua negra o de aguas grises. Y entonces deben de estar conectados a un sistema de ventilación para sacar esto que es flamable, estos gases que son flamables y que no van a producir una explosión o algo que pueda dañar nuestra instalación. La conexión a tuberías a muebles sanitarios y coladoras debe de prever obturadores hidráulicos, que pues es
cuello de ganso que vemos aquí, o en los muebles sanitarios esta cámara que se hace aquí por ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, vasos comunicantes, pero al principio de vasos comunicantes, pues el nivel del agua siempre va a estar al mismo nivel, entonces esto va a impedir que se regresen los gases o los olores a nuestro mueble sanitario. Aquí este obturador también va, por el mismo principio, va a evitar que los gases se regresen y salgan por nuestra coladera, ¿no? Los albañiles deben de tener registros colocados a una distancia no mayor de 10 metros entre cada uno de ellos. Y en cada cambio de dirección, poner otro registro. Esto es, digamos, en zonas a donde el terreno está estable. Por ejemplo, en la Ciudad de México, yo recomiendo en la zona 3, en la zona lacustre, y en la zona 2, en la zona de transición, en donde el terreno va a ir bajando con el tiempo porque se va compactando el terreno al estar desecando el lago, al quitar el agua al lago, se va a ir compactando el terreno. Entonces, si nosotros tenemos una distancia de 10 metros de 10 metros entre registro y registro, cuando el terreno se esté compactando, puede ser que la tubería se truene. Entonces, yo recomiendo que en estos dos tipos de terreno, la distancia máxima sea de 4 a 4,50 metros. De 4 metros, digamos, de canto a canto de registro, o de 4,50 a punto medio o a eje de cada registro. ¿Por qué? Para evitar que se vaya a romper nuestra tubería por una diferencia de compactación de terreno, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. En un terreno como Lomerío, pues sí podemos tener un registro a una distancia de 10 metros y no pasa nada porque el terreno es duro y no se va a mover, ¿no? Entonces, ahí sí podemos tener esta distancia de 10 metros. Pero en estos terrenos altamente compresibles, mejor tener una distancia no mayor a 4,50 a ejes, ¿no? Y los registros van a tener una dimensión mínima de 40 por 60 centímetros por 1 metro de altura o profundidad. Esto sería lo más recomendable. Vamos a ver que los registros tienen diferentes tipos de tapas, que estos registros su tapa tiene que ser hermética. Vamos a hacer la tapa de herrería, de policoncreto, de plástico reforzado, de tapa estanca. Esto es para que si va a estar en medio de nuestro patio o de nuestro lugar de estacionamiento, pues disimular un poco el registro y ponerle el mismo acabado que tenemos en nuestro patio, pues esta se puede rellenar y ya con eso vamos a ocultar un poco. Lo que sí no puede ser es que no sea hermético. En todos los casos tiene que ser total y absolutamente hermético para evitar que salgan gases, para evitar que en algún momento por un regreso en el flujo del agua negra vaya a salirse por nuestras coladeras. Por eso tienen que ser con sello hermético, con nuestras tapas. Las descargas al exterior, en las zonas donde no exista red de alcantarillado público o que la administración utilice el uso de fosas sépticas. Siempre tenemos que nosotros demostrar que cuando estas fosas sépticas descarguen, únicamente las aguas negras provengan de los excusados meritorios de nosotros. Y que cuando, para que no vaya a haber conexiones de los vecinos o que estemos conectando alguna otra cosa, sino es exclusivo de nosotros, y que esta cantidad o volumen de agua negra sea la que llegue al pozo de absorción. En el caso de las zonas con suelos inadecuados, como la zona lacustre, para la absorción de las aguas residuales, la administración determinará el sistema de tratamiento a instalar. O sea, que si nosotros tenemos en algún lugar
que sea en zona lacustre en nuestra instalación, debemos de procurar que por lo menos, tengamos un cárcamo de aguas negras con una planta de pretratamiento y luego inyectarlo al sistema municipal. La instalación sanitaria es el conjunto de tuberías y equipos y accesorios que vamos a requerir para nuestra instalación y se va a conformar por el sifón o sello hidráulico, las derivaciones, que son nuestras tuberías, las columnas de drenaje, que son en la parte vertical, los colectores o albañales, que son para darle salida, la derivación y ventilación, que son los tubos de ventilación que vamos a conectar nuestros muebles sanitarios, y las bajadas pluviales, que ya dijimos van a ir separadas de las aguas negras. Aquí lo que podemos ver es que tenemos el sifón o coladera, que es nuestro sello hidráulico, que va a evitar que se nos regresen los olores de la tubería de aguas negras. Derivación del drenaje, que es la tubería de drenaje que transporta las aguas negras hacia la salida, y que debemos de contemplar siempre tenga una pendiente del 2% para que puedan desalojar las aguas negras. Las columnas, que ya dijimos que es la parte vertical de la instalación sanitaria. Esto no debería de ser así, no conectar en codo, porque aquí siempre va a haber una falla. Lo que va a suceder es que cuando nosotros tengamos una columna de aguas negras, llegue a registro y que del registro salga a otro tubo en horizontal. O sea, es tubo en vertical, llega a registro y del registro sale a un tubo en horizontal para el desalojo de aguas. ¿Por qué? Porque con el tiempo este codo se va a romper y va a haber falla. Si hay una descarga muy rápida y de alto volumen de aguas negras, cuando caiga en este codo por el cambio de dirección, lo más probable es que falle este codo y se rompa. Entonces, lo más recomendable es que en tubería vertical, cuando cambie de dirección a horizontal, haya un registro en el cual caiga el agua negra, ahí le quitamos toda la presión al agua y entonces ya sale por nuestra tubería en horizontal. Y luego ya viene nuestro colector o albañal, que es el que nos va a dar salida de las aguas negras. Vamos a instalar una columna de ventilación, sí. Si aquí conectamos nosotros un mueble, un WC, este WC, cuando esté descargando las aguas negras y se vaya por nuestra columna de aguas negras, vamos a decir que en algún momento pues, van a salir gases, y estos gases van a tratar de salir, y para eso vamos a tener nuestro tubo de ventilación para que salga esos gases que pueden ser explosivos. Las bajadas de agua pluvial, bueno, ya dijimos que vamos a separar aguas negras de aguas pluviales, pero la bajada de agua pluvial son tuberías verticales que van a transportar todo el agua captada en la azotea durante las lluvias, y lo vamos a conectar también ya sea a un sistema de filtrado o un sistema de almacenamiento pluvial, en donde probablemente le podemos dar un tratamiento y reutilizarlas, o de plano, si no la vamos a utilizar, sacarlas a nuestro sistema municipal. Y la derivación de la ventilación, bueno, pues ya lo platicamos anteriormente, pero nos va a permitir ventilar nuestros muebles sanitarios, ¿no? Aquí vemos el sistema de tuberías de drenaje y ventilación. Vamos a ver los sistemas de drenaje con sus sistemas de ventilación y aguas cabonosas para conectarse a WCs, lavabos y fregaderos, y algunos electrodomésticos como son la lavadora de ropa, de trastes, puede ser nuestro equipo de, ¿cómo se llama? De lavado, nuestro equipo central de lavado, que también va a sacar aguas negras. Vamos a encontrar aquí que, por ejemplo, el drenaje, cuando vaya a salir y se vaya a conectar al sistema municipal, lo más recomendable es que vamos a tener un registro principal. Ese registro principal va a ser lo más cercano a la casa y lo más cercano a nuestro sistema municipal. Y aquí es a donde nosotros le podemos dar servicio de limpieza a nuestro sistema de drenaje, ya sea en un sentido o en el otro. Aquí podemos meter las guías para hacer la limpia de las tuberías
y si hay algo que está obstruyendo o obturando alguno de los tubos, poderlo destapar, sacarlo, quitarlo de ahí y por aquí. Este registro va a ser de mayores dimensiones que el resto de la casa. ¿Por qué? Porque por lo menos debe de caber una persona para poderle dar mantenimiento, para poder entrar y meter las guías y destapar la tubería y ver dónde está tapado. Y va a ser a través de este registro principal. Ahí es donde el plomero puede entrar y ver qué está pasando, ¿no? Acuérdense que los plomeros luego tiran una jarra de agua con pintura para ver en dónde está tapada la tubería, y eso lo van haciendo en diferentes muebles para ver en dónde está tapada, en dónde se tapa. Y ya ubicando más o menos por dónde, entonces ya se mete la guía para poder sacar. Y la guía tiene que salir por el registro, o en un sentido o en el otro tienen que ver en dónde está el tapón, ¿no? Aquí vamos a visitar las chimeneas de ventilación, que pues, obviamente este es el punto más alto de la instalación sanitaria, es a donde va a haber nuestro sistema de ventilación de toda la casa, en que van a estar conectados todos los muebles sanitarios para poder sacar los gases. Está la bajada de aguas jabonosas, la bajada de aguas negras, que pueden estar conectadas al mismo cárcamo o no, o al mismo registro o no. Yo recomiendo que no, que cada una tenga su propia conexión para conectarse al sistema municipal. Y los drenajes de accesorios, los ramales, las trampas, las coladeras, el césped, los cuellos de ganso que vamos a utilizar en los diferentes muebles sanitarios que vamos a tener en la casa. Acá está el sistema de drenaje pluvial. Aquí vamos a tener unas pequeñas campanas para que no entren las hojas y vayan a tapar nuestro sistema de drenaje pluvial. Estas campanas que vamos a tener en la parte alta van a evitar precisamente eso, que se metan las hojas o se meta la tierra o basura que vaya a caer en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, baja el agua pluvial y lo más probable es que tengamos en algún lugar un sistema de almacenaje de aguas pluviales que nos permita o reutilizar el agua o inyectarla al sistema municipal, y que no vaya uno, vamos a decir, que obstruya al otro, ¿no? Si el agua negra está fluyendo, se conecta al municipio y no pasa nada. Pero imagínense si está cayendo una tormenta y hay mucha cantidad de agua y alguien utiliza los baños, entonces va a haber tanto volumen de agua en el mismo registro de salida que se puede llegar a tapar o se puede llegar a dañar, puede llegar a fracturarse ese registro. Entonces, por eso yo recomiendo que haya dos, uno para pluvial y otro para aguas negras. La clasificación de las instalaciones sanitarias, vamos a ver que de primera clase, que son las de vivienda, vamos a decir, estos son el gran número, pero está conformado por esto de primera clase, que son las privadas, que son las casas. La segunda clase es semipública, pues son pequeños comercios, pequeñas oficinas, fábricas pequeñas, así como de corte papel, cosas así. Y ya de tercera clase ya son públicas, ya son centros comerciales, estadios, edificios grandes de oficinas, gran industria. Esta ya sería la tercera clase. Y vamos a requerir dividir en dos tipos de ventilación nuestras instalaciones sanitarias: la ventilación húmeda, que son aquellas que son las que tienen algún tipo de conexión directa con los muebles. Entonces, está saliendo el fluido y están los gases, entonces saca estos gases. Y la doble ventilación es cuando vamos a requerir que salga mayor volumen de gases de nuestra instalación y que por lo menos garantizar que sea eficiente. Por ejemplo, si fueran baños públicos, unos baños públicos como estos jacuzzis y todo esto, o donde están los baños de agua caliente,
que tenemos varios muebles conectados y que están en constante uso, lo más recomendable es usar la doble ventilación. ¿Para qué? Para garantizar que se vean todos estos gases de la instalación de aguas negras y que no vayamos a tener algún tipo de problemas en nuestra instalación de manera interna. Vamos a tener muchísimos elementos para hacer nuestra instalación. Vamos a tener T, doble T, Y, doble Y, codos. Estos van a conformar nuestra instalación sanitaria y vamos a ir según el volumen o caudal que tengamos. Va a ser la dimensión de nuestra tubería. La tubería mínima que vamos a utilizar es de 2 pulgadas y nos podemos ir a más, ¿no? Yo me encontré en un edificio patrimonial en el centro, en la calle San Ildefonso, un tubo del barro del siglo XVII, durísimo. Yo pensaba que era de acero, pero no, era de barro, hasta que lo pudimos romper, de aproximadamente 25 pulgadas, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Entonces, vamos a llegar a ver este tipo de tubos. Y vamos a ver que también en el curso como algunas técnicas de cómo se debe de pegar los tubos, hacer algunas marcas para hacer esta conexión más fácil, cómo presentarlo en la obra, cómo lo vamos a sujetar. Todo este tipo de cosas lo vamos a ver, ¿no? Las herramientas que vamos a utilizar, los tipos de tubería, hay tubería de cobre, hay diferentes tipos de tuerca, hay por termofusión, que estos son como tubo plus o polipropileno. Hay también termofusión para drenaje, está tubería, es para agua potable, por eso son las dos líneas azules, es para agua potable y es para alimentar un pueblo, ¿no? Vamos a encontrar algunos detalles de instalaciones sanitarias, estas las vamos a ver en el curso, de cómo conectar algunos tipos de mueble y cómo sale el agua de estos muebles. Vamos a ver toda la simbología, que es, por ejemplo, tubería para vapor, tuberías para aguas pluviales, aguas claras o potable, aguas negras, qué tipo de simbología se utiliza para cada caso, en dónde, cuando tenemos unión por el largo de tubería, en dónde van las campanas, cómo son las campanas, qué tipo de campanas existen actualmente, ya hay unas que están en desuso. Vamos a ver que las tuberías también se les ponen unas líneas de colores, como vieron en el tubo de agua potable municipal, tenía el color azul, que dice agua fría potable, eso significa el color azul, y tiene la abreviatura. Aquí estos valores, hay que poner el último, se me pasó poner la última clasificación, pero bueno, no pasa nada, pero sí vamos a ver los colores que van por las tuberías, ¿no? Y se tienen que pintar y señalar hacia dónde va el flujo del fluido que está transportando y qué tipo de fluido está transportando. Aquí vamos a ver que en la planta de la instalación sanitaria pues estamos viendo cómo van las tuberías. Aquí se recomienda que la tubería sea dibujada a escala, que sean los diámetros de la tubería que vamos a utilizar en la construcción, que si es de 6 pulgadas pues nos mida 15 centímetros o 150 milímetros, como quieran ver, a la escala del dibujo que estamos utilizando para la construcción. También aquí vamos a ver el isométrico de cómo viene la conexión de las aguas negras. Aquí estamos conectando, nada más por saber los diámetros, por ejemplo de 50 milímetros, pues yo sé que está conectado a un lavabo. Y esta es la conexión de un lavabo y luego vienen los WC, que son 4 pulgadas o 100 milímetros, luego otro lavabo y cómo se van conectando y cómo va variando el diámetro de la tubería hasta llegar al registro y sale, ¿no? Y como dijimos, la norma me dice, tiene que salir a 6 pulgadas de tu registro que se va a conectar al municipio. Pues aquí están las 6 pulgadas. Aquí vamos a ver algunos otros ejemplos. Aquí lo vemos en alzado y en corte. Cómo están los temas relacionados. Pues también está el sistema de captación de agua pluvial, cómo lo voy a captar, cómo lo voy a almacenar, cómo lo voy a filtrar y qué tipo de uso se puede dar al agua pluvial. Y otro tema relacionado pues es
la instalación de voz y datos. Voz y datos ya es parte de las instalaciones comunes. Ya todas las casas, oficinas y comercios deben de tener una conexión a voz y datos y que esté estructurado. Antiguamente se consideraba como una instalación especial. Al día de hoy ya es una parte de las instalaciones comunes de la casa. Aquí vemos los temas relacionados, bueno, los tipos de cable estructurado que vamos a utilizar para voz y datos. Los vemos después. Pues muchísimas gracias por su atención y pues estoy a sus órdenes para contestar las preguntas. Espero que sí haya acabado a tiempo. Muchas gracias, Guillermo, por tu exposición muy amplia, muy bien explicada, muy gráfica y completa. Agradecemos